En todas las familias, en las sanas y en las disfuncionales, en las tóxicas y en las que son a todo dar, hay dinámicas disfuncionales, hay a veces secretos, hay conflictos, en momentos se nos pasa la mano, en momentos alguna vez tú le has gritado a un hijo, en momentos has perdido el control y eso es sano, eso es normal. Ujú. La diferencia es que una familia sana habla de lo que pasó, habla del conflicto, se ofrecen disculpas, se repara el error y se pide ayuda al exterior. En una disfuncional, no. Creciendo con Dado Canales. Dado, bienvenido a Creciendo, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, Germán. Muchas gracias. Me gustaría empezar por preguntarte por qué Dado y no José Luis. ¿De dónde salió el Dado? Qué curioso. Mira, me llamo José Luis, me gusta mucho mi nombre porque aparte es un solo nombre, es junto y sin acento. Sin embargo, soy el único chaparrito Ajá. de mi familia y te acordarás de un grupo que era Parchís, ¿no? Y entonces yo siempre quería hacer la ficha roja o la azul o ya no me acuerdo quién. Y me decían, no, tú eres el dado, ¿te acuerdas que había un dado? Sí, 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 Y sí. ya, y cuando eso era como una broma de mi familia. Y la primera novia formal que tuve era una familia de muy altos. Ajá. Y entonces un día paso por ella para salir con mis amigos y entonces toqué el timbre y dijeron, ya llegó el dado y se retomó de ahí y ahí me empezaron a decir dado, pero y ya después algunos me decían José Luis, algunos me dicen José Luis, algunos me dicen dado y cuando fui tío, pues el tío José Luis era muy largo, el tío Dado, el tío Dado, el tío Dado, el tío Dado, y pues de mis amigos de la universidad, desde de los que me conocieron de chavito y de grande, pues Dado, se me quedó Dado. Ya todo el mundo se le queda. Sí, muchas veces los apodos parte así de los bebés, ¿no? El típico de los abuelos que el nieto más grande le pone el apodo a los abuelos. Ahorita que estás comentando, me está acordando justamente cuando nace Marcela, mi hija, que Ajá. es mi cuarta hija, pues estaba Juan Pablo en la casa, ¿no? Y pues Juan Pablo, pues está complicado, ¿no? Y agarra y le dice popó. Y le digo, pero para nada. Ese sí no, Ese sí no se ese sí queda. no. Exactamente. Afortunadamente no se quedó. Dado, eres especialista en varios temas y son tantos los temas de los que eres especialista que tengo aquí una listita. Eres especialista en tanatología, intervención de crisis, trastornos depresivos y de ansiedad, psicotrauma y trastorno de estrés postraumático, suicidio y síndrome de automutilación, adicciones y trastornos de la conducta alimentaria. Eh, Y te voy a decir una más, porque es de lo que vamos a hablar hoy. ajá. También en hipnosis, porque vamos a hablar hoy de heridas de infancia. Me Ajá. parece muy bien. Y son varios temas, justamente como dices, vamos a hablar de uno, porque hablar de todos estos, pues nos llevaría hasta el desayuno de mañana. Ujú. Eh, pero antes de entrar en materia, ¿por qué te especializaste en todos estos temas? ¿De dónde viene? Mira, voy a unirlo con el tema de hoy. Yo soy psicólogo clínico, Ujú. ¿no? Estudié para terapeuta y cuando empecé a dar terapia, me empecé a dar cuenta que ciertamente todos los psicólogos, Germán, 20 años nos peleamos con Freud para después hacer las paces y decir, era un genio, ¿no? Ujú. Porque ciertamente muchos de los orígenes de lo que nos sucede en la adultez tiene que ver con en la infancia, tiene Ujú. que ver con lo que vivimos, ¿no? En la etapa temprana. Y muchos de esos son traumas que no podemos recordar o que nuestro cuerpo recuerda, porque bien dicen, ¿no? Que el cuerpo, the body keeps the score, Ujú. ¿no? El cuerpo lleva la cuenta y entonces, pues me empecé a especializar en tanatología porque le tenía pavor a la muerte. Y pues supongo que si eres ingeniero químico y te da miedo a la muerte, no te afecta en tu trabajo. Pero si eres terapeuta y psicólogo, imagínate. Entonces, de manera contrafóbica, me metía, ¿no? Como decir, tengo que perder el miedo a la muerte. Me metí a tanatología y de ahí, pues me fui
enfocando a los momentos más críticos que puede vivir un ser humano, ¿no? La muerte de un ser querido, ¿no? Estar diagnosticado con una enfermedad terminal. Y entonces empecé a trabajar con suicidio, ¿no? Cuando perdemos o la familia perdía a un ser querido por suicidio. Entonces, intervención en crisis, para Ujú, aprender a hacer crisis, o sea, no intervenir en una crisis. Y lo que más hago y lo que más me gusta es psicotrauma, es ujú. trabajar con el trauma. Es, Entonces, ahí, ese fue mi camino de especialización. es que aparte es curioso, ¿no? El tema de las heridas de la infancia, eh, grandes, chicas, pero pues todos en cierta medida las tenemos, ¿no? Platicaba con una persona que entrevistamos aquí hace poco y dice, mira, hasta los que hacen las cosas teóricamente perfectas te afectan de alguna manera, ¿no? Y me decía, el caso extremo es de un cuate que platicó con él em, y me dice, pues es que lo que pasa es que mis papás me decían que era un fregón y todo el tiempo me están diciendo que era el mejor y era el más fregón para todo. Y pues después me di cuenta como que pues no era el más fregón para todo, ¿no? Entonces hasta esas cosas te impactan, ¿no? Digo, evidentemente mucho mejor No que... necesariamente, Germán, porque fíjate, ahorita me estás hablando de un cuate que en su familia de origen no había total honestidad. Ujú, O sea, en todas las familias, en las sanas y en las disfuncionales, en las tóxicas y en las que son a todo dar, hay dinámicas disfuncionales, hay a veces secretos, hay conflictos, en momentos se nos pasa la mano, en momentos alguna vez tú le has gritado a un hijo, en momentos has perdido el control y eso es sano, eso es normal. ujú, La diferencia es que una familia sana habla de lo que pasó, habla del conflicto, se ofrecen disculpas, se repara el error y se pide ayuda al exterior. En una disfuncional, no. ujú. Entonces lo que tú me dices es esto, digo, a ver, como este cuate que vino a platicar, pues esta teoría de empodera al chavo está padrísima, pero ¿qué pasa cuando eres totalmente deshonesto y no le haces ver, no eres autocrítico y no le enseñas a ser autocrítico, pues generas a un narcisista, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, de lo que vamos a platicar hoy es justamente qué sucede en los sistemas familiares. ¿Qué es lo que, hasta dónde es natural y sano? Porque no hay, la otra familia de la que hablas son las familias perfectas. Entonces, aquí nadie se equivoca, Ujú. porque todo tiene que ser de manual. ¿Y qué crees que sucede con los miembros de estas familias? ¿Qué sucede? Se dan cuenta que no. No. Empiezan a tener que vivir una doble vida porque nadie es perfecto. Claro. Entonces yo de me siento a la mesa de la familia perfecta y actúo a que soy perfecto, pero empiezo a vivir una doble vida. En- Fíjate que eso que comentas, digo, me atrevo a hablarlo aquí abiertamente, es algo que siento que a mí me pasó. O sea, yo por lo menos es la concepción que tenía, que mi familia núcleo en ese entonces, mis papás, mi hermana y yo, era como la familia perfecta, ¿no? O sea, por lo menos así lo sentía yo, ¿no? No que me constara, pero pues ya sabes, el papá trabajador, el esto, pues tu papacha, tu mamá, tu hermana, todo bonito. Somos históricamente los pollitos, ¿no? O sea, mucho amor, bla, 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 esto, el otro. Y después te vas dando cuenta, digo, eventualmente yo creo que para mí, después de muchos años de que dices, pues no necesariamente, ¿no? O sea, ni necesariamente el patrón de lo que fue mi papá, que digo, yo siento que tuve una infancia feliz y fue lo máximo para mí, pero no necesariamente em, dices, pues es el role model que hoy, a la edad que tengo, necesariamente veo en todos los sentidos con mis hijos, ¿no? Em, Ujú. y te vas dando cuenta que, pues, en ese sentido, pues no en todos los aspectos, pues era esa perfección y la aceptación al principio es bien difícil, ¿no? O sea, el reconocer esa parte y
cuando tú te das cuenta que tu familia núcleo, en este caso, pues Ujú. mi esposa con mis hijos y demás, pues tratas de hacer Ajá, las cosas de manera diferente, ¿no? ajá, Y o repites o reparas, ¿no? claro. Este, mm, Es que fíjate, me detengo por algo, porque claro, Germán, todos, cuando somos niños, creemos que nuestra familia es perfecta, porque ujú, es lo que conocemos y el papá y la mamá no se equivocan. Entonces, aunque vengas de un sistema muy disfuncional, o ujú, como el tuyo que era, creo, muy funcional, crees que esto es el mundo. ujú, ¿Por qué? Pues porque aprendemos a que papá, mamá y lo que vivimos, ahí aprendemos lo que es el amor, lo que es el respeto, lo que es la responsabilidad, lo que es la honestidad. Entonces, aunque hayas venido, qué padre que tú viniste de un sistema familiar, ¿no? Suena muy funcional. ujú, Qué bueno que no era perfecto, porque el sistema familiar perfecto es terriblemente tóxico por lo que te cuento, ujú, porque no se permite el error. Y al no permitirse el error, no se permite, imagínate que no puedas experimentar y no puedas desarrollar habilidades para reparar. ujú, Tú me hablas de reparar. Pero si vives en un sistema familiar en el cual todo es perfecto y nadie se equivoca, pues aprendes, nunca aprendes a ofrecer disculpas, nunca aprendes a reconocer, a ser autocrítico. Entonces, esto pasa en los sistemas familiares, hermano. Aunque vengas del sistema familiar más disfuncional del mundo, crees, cuando eres niño, que esto es perfecto. ujú. Y eventualmente te topas con la realidad que lo que viviste en casa no necesariamente es nutritivo y es sano. En ese sentido, em, ¿cómo se ve una familia sana y una disfuncional? Es una excelente pregunta. Mira, todas las familias, como te digo, en todas las familias se cuecen habas, pero básicamente, vamos a hablar de cómo se diferencia un sistema familiar sano de uno disfuncional. Y básicamente son 4 puntos. Ujú, ¿No? El objetivo, pues el chiste es estar más o menos en equilibrio. Y la primera tiene que ver con cohesión. Una familia sana, en una familia sana, ¿tú cómo te apellidas? ahumada, Ok. Los Ahumada es muy importante. ¿Tu Ahumada, Marcela, cómo se apellida? ocio. Ok. Ok. Y los primeros lomelín. Entonces, ahumada, ocio, lomelín. Ok. Ok. Perfecto. Entonces, Germán, los Ahumada Ocio Lomelín. Tú me hablas de una familia Ujú, en la cual hay, o sea, hay cohesión. Significa que hay una identidad. Y ser parte de de un clan te da seguridad porque tienes cierta identidad. ujú, Identidad porque te pareces, ¿no? Físicamente, pero identidad porque compartes una serie de valores, de principios, de reglas, de costumbres. Y hay familias, ¿no? Cuyos valores, principios, costumbres generalmente son muy agradables, pero hay otras que son muy violentas o muy secretivas. ujú, Entonces, básicamente, hay 2 polos. Lo que es tóxico son los polos con los 4 puntos que vamos a ver en ujú. la cohesión. Hay familias que son amalgamadas. Amalgamar significa que ninguno de los miembros puede ser diferente al guión preestablecido. Ok. En esta familia todos somos ingenieros. En esta familia nadie es homosexual. En esta familia nadie puede cuestionarse el catolicismo o el judaísmo, ¿no? En esta familia te tienes que casar con alguien que ya está preestablecido para ti. Eso es una familia amalgamada. Ujú, Entonces, en una familia amalgamada, ¿qué es lo que se sacrifica? Se sacrifica la individualidad. sí. En comunidades muy cerradas, como la comunidad judía en México o como la comunidad libanesa, Ujú, o como algunas comunidades indígenas que son muy cerradas, como los chamulas, en los cuales si tú no estás dispuesto a estar en pareja con alguien de esa comunidad, estás traicionando a la familia. sí. Entonces, en esta familia amalgamada, lo que se traiciona es la individualidad. Porque si yo exploro y vivo lo que realmente quiero y siento, entonces el precio que pagas es que eres rechazado por la familia. Ujú, Amalgamar significa que tu individualidad
pierdes la individualidad. Y del otro lado, sí, está la amalgamada. Del otro lado está la familia que es totalmente independiente. En los miembros, una familia como, desde mi punto de vista, o sea, a mí el sistema gringo no me encanta, pues porque a los 18 años es, ¿sabes qué? ¿No? Y a los Sí. 18 años, desde mi punto de vista, todavía no estás totalmente formado como para enfrentar la vida. Entonces, de un lado el amalgamiento, ¿no? Estas familias, ¿no? En las cuales todos son iguales, y por el otro lado, las familias donde los miembros, cada uno están, viven una vida totalmente individualizada, donde no tienen una red de apoyo familiar para pedir ayuda. El objetivo, pues, es que estemos en medio, ¿no? Ujú. ¿No? Que haya cohesión, ¿no? Como la familia ahumada, ¿no? Donde tienes 4 hijos y son parte de un clan, pero cada uno es diferente y se permita ser diferente. Y se permita que una personalidad sana va evolucionando todo el tiempo. Ujú. Entonces, primer punto. Segundo punto, las reglas, ¿no? Entonces, nuevamente, oye, ¿es importante tener límites? Claro. ¿Es importante que la familia tenga reglas? Claro. Pero en una familia funcional, tú no le puedes poner la misma regla a Germán que a tu niña más chica, que es Marcela. Marcela, Jerónimo es el más chico, Bueno, pero Jerónimo, están a ok, año y 10 meses de tú diferencia. dime si las reglas se aplican, ¿no? Cuando Germán vivía en la casa, si la regla era la misma para Germán que para Jerónimo. Pues tratamos, pero pues va N- cambiando la No, cosa. no, no, compadre, no puedes ponerle la misma regla a un chavo de No, no, 26. no, de cuando tenía la misma edad me No, 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 refiero. no, no, no. Es que en una familia No, no, disfuncional, no, obviamente las las cosas, reglas, la, las reglas se ponen y no se cambian. exacto. O sea, nosotros es justamente, ¿no? El tema es, y ahorita que está por acá uno de mis hijos, siempre es lo que decimos, ¿no? No es lo mismo a los 12 que a los 13, Ok, que a los 13 que a los 14 que a los excelente. 15, ¿no? Y van cambiando las cosas. Pero ¿qué crees que sucede en una familia con reglas muy rígidas? Las reglas no cambian. Es como si te ponen un traje cuando eras chiquito Ujú. y te dejan ese traje y eres adolescente y sigues con el traje, ¿no? Apretado y te vuelves adulto y sigues con el traje todavía más apretado porque las reglas tienden a ser totalmente duras y rígidas e inamovibles y generalmente las pone uno de los miembros de la familia. Ujú. O sea, ni siquiera tiene que ver con los dos Papas. padres. O Ujú. sea, uno los pone y el otro se somete. Entonces, en una familia rígida, con reglas totalmente estrictas e inflexibles, lo que sucede, ¿qué se sacrifica? ¿Qué crees que se sacrifica? En la familia amalgamada, la individualidad. En la familia rígida, la La libertad. libertad. Ujú. Entonces, una familia donde no hay libertad es una familia donde no puede haber responsabilidad, Germán, porque la responsabilidad y la libertad son dos valores que van de la mano. Yo no puedo ser libre si no soy responsable, pero yo no puedo ser responsable si no soy libre. Sí. Entonces sé lo que sucede en una familia rígida es que van castrando a los hijos de tal manera que no puedan tomar decisiones libremente en su adolescencia, ¿no? En su adultez y después cuando necesitan formar una familia o enfrentarse a la vida real. Entonces, las reglas rígidas es un hogar súper disfuncional y del otro lado, que hay muchas familias hoy en día, porque el mundo ha tendido a irse para allá. O sea, en nuestra generación, yo te llevo algunos años, pero somos más o menos de la misma generación, pues veníamos de familias bastante estructuradas y rígidas en cierto punto, ¿no? Ujú. Y yo no sé si te ha tocado verlo con amigos de con amigos de tus hijos, sus papás, que hoy en día la tendencia es a ser muy laxo. O sea, yo creo que muchas veces lo que pasa, y yo te lo digo porque también en mi experiencia, ¿no? O sea, yo tengo a Germán y a Paulina, que fue de la primera administración, y después a Juan Pablo, a Marcela y a Jerónimo con Marcela, ¿no? Y muchas veces tiendes con el más grande, en este caso Germán y Juan Pablo, ¿no? O sea, porque son generacionalmente un tiempo de distancia, que tiendes a ser un poquito más estricto por ser el primero, ¿no? Y me pasa pues que lo ves con amigos y demás que a lo mejor tienen la edad de Juan Pablo
y ellos son un poquito más laxos, pues, porque ya es el tercero que tienen. Entonces, pues es que ya salió con el hermano y pues el hermano se encarga y entonces pues ya que se regrese a la misma hora que el hermano, ¿no? Y que anteriormente a lo mejor el hermano cuando tenía la edad del que tiene ahorita, pues lo limitaban a cierta hora, iban por él a la fiesta y demás, ¿no? Entonces, creo que también muchas veces esa parte con los terceros o los últimos hijos em, llega a ser algunas parejas o padres y eso, pues hay puede ser un poquito más laxo, ¿no? Claro. Em, Y esto a mí me parece, Germán, hasta cierto punto totalmente natural y normal, Ujú, porque, ¿no? Tú lo viviste, yo no viví la paternidad, tú la viviste. Y seguramente con el primer hijo, pues estás lleno de miedo te lleno de miedo y lo quieres hacer muy bien. Y te das cuenta, conforme va pasando la paternidad, que te puedes equivocar un poco más con el segundo y no pasa nada, ujú, ¿no? Y te vas relajando. Pero la disfuncionalidad está en estas familias en las cuales no hay límites porque los padres tienen miedo a ser rechazados. Ok, la generación, no es- a ver, mi generación, voy a hablar de mí. ¿por No, la sociedad o qué? no, o sea, cuando eres hijo, o sea, Ajá, si viviste en la generación X, sí, había el amor estaba muy condicionado de los padres, ¿no? En general, de la sociedad, y muy condicionado académicamente. O sea, si no tenías un cierto promedio, ibas para afuera. Había muy poca apertura a que uno fuera diferente, que uno tuviera trastorno de déficit sí, por sí, sí. atención, ¿ok? Entonces aprendimos, esta generación, a cumplir para ganarte el cariño. Ujú, Bueno, ¿qué sucede cuando esta generación crecimos y tuvimos hijos? Ese miedo, porque es una herida de infancia, no se quita porque por tener canas y por tener arrugas. Entonces, este tipo de personas que nos han sanado esta herida tienen mucho miedo a ser rechazados por sus hijos. ok, Y entonces, ¿no? Se repite, ¿no? Así este miedo a no dar gusto hacia arriba, porque el amor estaba condicionado. Son padres que inconscientemente tienden a ser demasiado laxos para no ser rechazados, para que su hijo no se enoje, para que su hijo no lo rechace. Entonces hay una tendencia, no en todos, pero hay una tendencia a ser muy laxos ujú, para evitar la frustración, para evitar el conflicto, para evitar el enojo. Y esto es tóxico porque un padre, tú me vas a decir si estoy equivocado, pues tiene muchas misiones, pero básicamente son dos. Uno es enseñar lo que es el amor sano y la otra es formar para la vida. ujú, Si tú eres un padre que da amor y da amor y da amor, pero no formas para la vida, eres un padre disfuncional, ujú, porque la vida no es a la carta sí, y nadie es eterno. Y si tú eres un padre que no brinda amor, que condiciona el amor, pero formas para la vida, eres disfuncional porque generas a un cuate, ¿no? Generas un ser humano como el que estamos hablando, que aprende que para ganarse el amor tiene que satisfacer al otro. Y ambos puntos son disfuncionales. sí, sí. O sea, yo creo que como dices, tienes que estar a la mitad, ¿no? Equilibrio. El equilibrio. Y Ahora, equilibrio no significa no equivocarte y no pasarte, ¿no? Significa simplemente estar consciente de buscar el equilibrio. O sea, en la cohesión, en las reglas y vamos a hablar también de la comunicación y del conflicto. Ujú. ahora, y digo, podemos ir tocando estos temas, pero relacionándolo con la parte disfuncional y una familia, o sea, como dices, la familia sana está al centro, ¿no? Y dentro de los extremos, pues no, no funciona, ¿no? Aunque una familia sana en momentos puede tocar algunos extremos, pero acuérdate que una familia sana, se hablan las cosas, se da apertura emocional para que yo te diga, no estoy de acuerdo cómo me trataste, no estoy de acuerdo cómo me hablaste, creo que fuiste muy duro. Y Ujú, tú me escuches y haya, entonces, en una familia sana, aunque se llegue a tocar el extremo en algunos momentos, ujú, hay apertura para buscar el equilibrio. sí, Porque una familia sana no tiene que ser perfecta, me refiero, una familia sana se equivoca todo el tiempo. sí. Ahora, el común denominador en estos extremos que estamos hablando, em, quisiera pensar que es el abuso, El ¿no? abuso.
O sea, el abuso de todos los tipos de abusos, ¿no? O sea, el físico, el emocional, el mental, Hay 6, seis. fíjate, hay 6. Hay 6. Hasta el 2016 habían 4. Ujú, ¿Qué es el abuso? El abuso es un patrón de maltrato. O sea, yo puedo a lo mejor haber llegado muy, ¿no? Alterado y un día, ¿no? Haber sido agresivo verbalmente y haber hablado fuerte y haberse me salido una palabrota. Esto no me vuelve un abusador. ujú, Fui abusivo, pero no me vuelve un abusador. Lo que te vuelve un abusador, Germán, es el patrón, o sea, un patrón de maltrato consciente para conseguir algo de tu familia. ujú. Puede ser respeto, puede ser disciplina, puede ser sumisión, pero cuando hay abuso es un patrón de maltrato. Y hasta el De la 2016, familia o de quien sea, ¿no? claro, pero heridas de infancia, claro, Sí. pero entonces hay 4, había 4 antes del 2016. La OMS hablaba de 4, el abuso físico, Ujú. ¿no? Que tiene que ver con lastimar el cuerpo del menor, Que es o el de, que siempre hemos escuchado, pero ¿no? también muchas veces, o sea, dicen, bueno, es que a mí no me golpeaban, pero me aventaban un vaso o mi papá aventaba un plato y el abuso físico tiene que ver con generar miedo a tu integridad física. Ujú, El abuso verbal tiene que ver con un patrón de maltrato, burlándome de ti o diciéndote adjetivos que merman tu autoestima. Eres tonto, eres idiota, que no piensas, eres un maricón, ¿no? Eres una golfa. Entonces, ¿no? Que merman tu autoestima, porque es bien importante, Germán. Hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a los niños, porque alguna vez eso se convertirá en su voz interna. sí. Entonces, muy mal que maltrates verbalmente a un niño, pero muy mal que le digas, como al que tu entrevistado, que le digas, eres Jimán, Sí. ¿no? Eres perfecto, Ujú. porque entonces te vas a creer perfecto. No, y hay cosas que pasan, o sea, yo te puedo decir de errores cometidos del pasado que hoy por hoy lo sabes. Hay cosas del pasado por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que sabes que hiciste mal, pero justamente cuando me separé de la mamá de Germán y de Paulina, fuimos a cenar con Germán. Pues Germán era chiquito, pues tenía 7, 8 años, ¿no? 7 años. Y, y le digo así como, ya sabes, ¿no? El típico papá de esa época de, oye, pues yo mientras no esté, tú eres el hombre de la casa, Claro. ¿no? Ajá. Tienes que cuidar a tu hermana Paulina, bla, bla, bla. Bueno, él se lo tomó tan a pecho de que era su responsabilidad, que él sentía una responsabilidad sobre Paulina brutal y se lo quitó después de años de terapia, Esto, Germán, años de terapia. esto se llama introyecto. Ujú, Y hay introyectos que tiene que ver lo que aprendimos y que creemos como decisión propia cuando en realidad es una decisión, en este caso tuya. ujú. Por eso es tan importante cuestionarnos qué funciona y qué no funciona. Y qué bueno que Germán, tu hijo, logró romper ese introyecto y decir, yo no soy responsable de Paulina, Ujú, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando te lo repiten, como, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, en una familia en la cual hay tantas expectativas, eh, hay un guión sí, establecido para ti, donde no puedes romper las reglas y sobre todo, donde no eres escuchado emocionalmente. En una familia disfuncional, ¿no? Porque el abuso, bueno, a ver, el abuso, hay abuso físico, abuso verbal, abuso emocional, que tiene que ver con los chantajes, que tiene que ver con la manipulación, ¿no? El chantaje tiene que ver con condicionar el amor. ujú. Si tú no me vuelves a invitar, Germán, ¿no? Varias veces, van a ser varias veces. Ok, si tú no me vuelves a invitar, ¿no? Me vas a romper el corazón. O si tú no me vuelves a invitar, X cosa. Tiene que ver con chantaje y la manipulación tiene que ver con hacerte creer que tú eres responsable de mi felicidad. Ujú, Entonces, ponte a pensar en este estilo de familias, donde, o sea, una cosa es incentivar y la otra cosa es manipular. Cuando yo incentivo, te comparto que creo que esto sería muy bueno para ti. ujú, ¿Me entiendes? Germán, yo creo que leer es algo que te puede ayudar para ser un buen entrevistador. Pero cuando yo te manipulo, hago creer
que te estoy ayudando para conseguir lo que tú quieres, pero en realidad estoy satisfaciendo mi necesidad y no la tuya. Sí. Entonces, cuando yo manipulo, consigo lo que quiero de manera indirecta. Entonces, es una relación donde hay deshonestidad, porque te hago creer que, uno, que si tú no cumples con lo que yo estoy deseando, me estás traicionando y te genero culpa. Y dos, no te permito tomar una distancia ante una situación y elegir qué es lo mejor para ti. Pero ¿qué pasa si genuinamente tú piensas que es lo mejor para la otra persona, aunque quizá no lo sea? Pero entonces hay una gran diferencia entre decir, yo no estoy de acuerdo, Germán, yo no estoy de acuerdo con esta decisión. O sea, vamos a un caso hipotético, ¿no? Germán, yo no estoy de acuerdo con que te vayas en, o sea, yo no estoy de acuerdo con que estés utilizando marihuana. Yo no estoy de acuerdo, a mí me parece un grave error, pero tienes 24 años y yo no puedo tomar decisiones por un hombre de 24 años, pero yo no estoy de acuerdo. Yo los casos que conozco que utilizan marihuana, todos acaban mal, y lo digo en serio. Esto es hablar de frente y claro, y manipular tiene que ver con que yo te diga que me va a dar un ataque de ataque al corazón si lo vuelves a hacer, o que yo te diga eh, que, que alguien puede mandar una carta a tu trabajo para decir que estás fumando marihuana y puedes perder el trabajo. Es decir, cuando tú puedes ser totalmente honesto y abierto. Pero Y, pero perdón que te interrumpa. O sea, tomando un ejemplo, digo, no necesariamente el tema de digo, la hasta marihuana, hablando de un ¿no? cuate de 24, no de 16, pero Pero si tú agarras y dices, a ver, hay un cuate de 18 años, ¿no? Dependiente económico ujú, tuyo y pues tú tienes que poner límites también, claro, ¿no? Y decir, oye, una cosa es como tú lo estás diciendo, decir, no estoy de acuerdo, no te hace bien, acaba mal esto, el diálogo, y otra cosa es decir, pues no, y en esta casa y simplemente no. claro, total, pero fíjate, te puse el ejemplo del de 24, Sí, porque hay límites, porque yo quería revisar contigo las reglas. sí. O sea, yo, en esta casa, no. Tienes 24 años, trabajas y si tú quieres seguirte drogando, vas a salirte de esta casa. Ujú, Porque yo no voy a ser testigo de cómo te destruyes. Pero no es lo mismo eso a un chavo de 18. sí. A un chavo de 18, que las reglas todavía no tiene 25, las reglas son diferentes. Ujú, Y entonces se enfrenta el problema, pero no a través de la manipulación. Esto es una adicción. La adicción es una enfermedad. Y como es una enfermedad, vamos a tratar el origen de esta enfermedad. sí. Esto no es manipulación. Esto es directo y claro. Estoy preocupado por ti. Me inquieta y me preocupa que te estés drogando. Pero no hay manipulación. Ujú. ¿Ya me entiendes? Sí, La está clarísimo. manipulación tiene que ver con si tú sigues haciendo esto, ¿no? Sí. Me vas a fallar a mí, me vas a defraudar, te voy a dejar de querer. Sí. Y entonces tú acabas Generas decidiendo, miedo generas miedo, en la otra y persona. entonces lo que generas es una doble vida. Sí. Porque, ¿no? Porque no estamos enfrentando el problema. Abuso físico, abuso verbal, abuso emocional y abuso sexual. El abuso sexual no siempre tiene que ver con tocar el cuerpo de un menor, pero tiene que ver con ser irresponsable en la vida sexual, ¿no? Hay muchas familias donde los papás dejan pornografía o no cuidan cuando tienen intimidad y los hijos lo escuchan y lo observan y es altamente estresante, ¿no? Escuchar o ver a tus papás sexualizando o hablan de su vida sexual de una manera no apropiada para un niño. Ujú. Entonces, esto es abuso sexual. ¿Pero qué crees? Desde el 2016, Germán, la OMS dijo, ¿saben qué? Lo estamos haciendo tan mal que ya hay otros dos tipos de abuso. Ok, Muy bien. Felicidades de lo bien que lo estamos haciendo. Y tiene que ver con la negligencia parental ok. y tiene que ver con la sobreprotección. Wow. Esto ya son dos tipos de abuso desde el 2016.
A ver, dame un par de ejemplos de cada uno. Negligencia parental tiene que ver con dos cosas. Uno es con darle a un hijo más responsabilidad de la que puede tomar, Ujú. o no cuidar su salud física, psicológica, académica. Y entonces ponte a pensar, tú que tienes hijos ¿no? De tantas generaciones, ¿qué sucede cuando a un hijo le permites sobreexponerse a la tecnología? O le permites sobreexponerse a la información, o le permites empezar a jugar un juego que es tan agresivo y tan violento que metes en la mente de este niño que el éxito tiene que ver con, ¿no? Fama, belleza, fortuna, o con matar gente. Sí. ¿Ok? Negligencia parental tiene que ver con darle a un hijo más libertad de la que puede hacerse responsable. Por eso te decía que la libertad y la responsabilidad van de la mano. O no cuidar alguno de los puntos que te estoy diciendo, Sí. ¿no? La parte académica, la parte física, la parte emocional. Y el otro lado, ¿no? De la Que aparte es muy común, ¿no? O sea, yo creo que sobre todo la parte que tiene que ver hasta en cierta forma de un abuso, pero a los niños que ponen a trabajar inclusive para Claro, contribuir claro, y peor, el papá se termina emborrachando con el dinero que trajeron a la claro. casa, ¿no? Por supuesto, mira, por supuesto. La negligencia parental tiene que ver con poner a un niño a trabajar en lo que sea, Ajá. en lo que sea. O sea, ya sea trabajar, o sea, poner a un niño a trabajar, porque los adultos somos los responsables de generar, ¿no? El patrimonio, porque el niño, fíjate, María Montessori dice algo que me parece increíble. Para que un niño aprenda a ser feliz y se convierta en un hombre de bien, eventualmente, María Montessori te ponía tres reglas que me parecen increíbles. De los 0 a los 6 años, tiene que aprender que el mundo es un lugar hermoso. Ujú. ¿Ok? De los 6 a los 12 tiene que aprender que el mundo es un lugar seguro. Y de los 12 a los 18 tiene que aprender que el mundo es un lugar en el cual yo puedo interactuar para dejarlo mejor que como me lo encontré. Ujú. Entonces, si me pones a trabajar, ¿no? Actuando, cantando, bailando, de cerillo, como tú me pongas a trabajar, me robas una parte de la vida. ¿No? Porque me pones una responsabilidad. Y al ponerme una responsabilidad, me quitas la capacidad de descubrir el mundo como un lugar seguro, sin que yo sea responsable de generar dinero para la casa. Pero si no es generando dinero para la casa, o sea, si tú le das la oportunidad, en este caso a Juan Pablo, mi hijo de 15 años, ¿no? Y dice, oye, pues quiero hacer tal y tal y tal. Está cumpliendo con sus responsabilidades, está en la escuela, hace deporte, no está estresado, está contento, em, y que tenga la oportunidad de aprender algo en el cual pueda generar algo de dinero que él lo pueda ahorrar para él. Pero es que, Germán, claro, me parece un gran aprendizaje y me parece un gran apoyo. Pero, pero Juan Pablo no es responsable, o sea, no es responsable de cumplir con un horario de trabajo, Ujú. no es responsable con parte de la economía familiar, Sí, no. y es a lo que él escogió porque Sí, lo quiere probar. sí, sí, sí. Claro, es una gran diferencia, Ok. ¿no? Entonces, la negligencia parental es justamente, es no cuidar, ¿no? Las necesidades del niño, o darle de más una libertad que no está capacitado para ejercer, que es lo que está pasando en el mundo de hoy en día. En el Ujú. área que me digas, con el alcohol, a ver, o sea, yo soy, cuando te digo un psicólogo muy abierto, me refiero, no te creas que soy nada rígido, yo entiendo el mundo en el que vivimos, no vengo de Saturno a esta entrevista, no vengo de Suiza a esta entrevista, soy tan mexicano como tú, Ujú. ¿no? Pero hay una realidad que hoy los papás tienen, por ejemplo, mucho conocimiento de que no se tenía cuando nosotros éramos adolescentes, de el daño que genera el alcohol y la droga en un adolescente. Hoy se sabe, pero Germán, sabemos hasta neurológicamente, biológicamente, y hoy en día en México, te hablo en México, hay una tendencia a que hemos normalizado que los adolescentes beban alcohol a más temprana edad. Ujú. Hoy en día, Germán, México es el país que genera
más alcohólicos adolescentes en el mundo. Wow. No somos el país número 1 en alcoholismo, pero somos el país que genera más alcohólicos a más temprana edad. ¿Por qué? Pues porque normalizamos el abusar del alcohol cada vez a edades más tempranas. Ujú. ¿Y qué sucede con un adolescente? Su cerebro no está formado, sus emociones, todavía, su personalidad no está constituida. Y entonces esto es negligencia. Esto es negligencia, ¿no? Que hayamos normalizado, ¿no? Que el adolescente se emborrache cada vez a menor edad. Y por el otro lado, fíjate qué contradictorio. El sexto punto de la OMS tiene que ver con sobreproteger. Entonces vivimos en una sociedad muy contradictoria, Germán. A ver, y de sobreproteger suena como medio obvio, pero danos un par de ejemplos. Ok, te voy a dar un par de ejemplos. Mira, te voy a dar dos ejemplos muy buenos. No estoy diciendo que cuando éramos jóvenes era mejor, Ujú. pero te voy a hablar de la generación anterior a esta. Cuando a ti te metieron al Cumbres, tus papás creyeron que el Cumbres era la mejor escuela para ti. Punto. Esa era la mejor escuela. Sí, que era ¿Ok? un zoológico, pero bueno. No, compadre. No, no. Eso no es, güey, no es cierto. Yo fui al CUM. Ajá. ¿Tú sabes cuál es el CUM? ¿Cuál era el CUM? Sí, sí, Güey, sí. eso era un zoológico. No, el tuyo era un zoológico muy fresa. No, no, bueno. Cuando a mí me metieron al CUM, a los Ajá. maristas, ¿no? Escogieron una escuela que era súper rígida, súper dura, súper estricta, académicamente, ¿no? Un nivel altísimo, súper competitiva, pero había congruencia en el sentido que confiaban en la escuela, ¿no? Yo no te creas que me encantó estar ahí, pero, ¿no? Entonces había congruencia en el estilo de crianza y en la escuela que te metían. Hoy en día, ¿no? Marcelita llega de la escuela, una amiga de la Marcelita llega de la escuela y le dice, mamá, la maestra de literatura me sacó del salón y al día siguiente los papás están defendiendo los derechos del niño. Pero no hay congruencia, porque el niño tiene que aprender dos cosas. A respetar la autoridad, porque el mundo no es a la carta, Germán. Ujú. A, o sea, a aprenderse a defender. ¿Y qué crees? Y a tolerar algo de frustración. Es un buen ejemplo. Todo, tengo muchas personas que se dedican a dar clases que van conmigo a terapia. Es que ya no puedes decirle nada a nadie, porque si no al día siguiente tienes a los papás, ¿no? Diciéndote que fue injusto. Entonces te Sí, voy a y dar un aparte ejemplo, hoy con los chats y eso es un pero relajo, te voy ¿no? a dar un ejemplo concreto y claro, ¿no? Tengo ¿no? A una señora que es, ¿no? Una mamá de familia, ¿no? Que da clases en una escuela religiosa de religión, de puras niñas. Ujú. Y, ¿no? Cachó a una niña ¿cómo se llama? En la falda, con un acordeón. Ujú. Y le dijo, ¿no? Anita, l- levántate la falda. La niña tenía un acordeón. Ujú. Y la niña dijo, no, levántate la falda. ¿Qué traes ahí? Para no hacer el cuento largo, ¿no? Pero es una señora Acusaron a la Miss de abuso de que le sexual. estaba diciendo, sí. Ok. Ok. Entonces yo te digo, a ver, si no tenemos la capacidad de autocrítica para decirle, ¿no? O sea, porque yo te cuento esta historia y tú me dices, a ver, ¿no? Todos alguna vez copiamos, todos alguna vez sacamos algún acordeón y sabías que, híjole, que te arriesgabas a que si te cachaban había una consecuencia. Claro, La sobreprotección es que no hay no hay consecuencias. consecuencias. ¿Y qué sucede cuando no le enseñas a un hijo que hay consecuencias en la vida, Germán? Echas a perder Pero, totalmente. pero, compadre, la vida no es a la carta. Yo esto te lo digo porque me lo paso repitiendo todo el día. ¿Qué crees cuando llega un chavo ¿no? De la edad de un poco más chico de Germán o de Germán, tu hijo? Yo me la paso diciendo esto, digo, compadre, es que no, o sea, ¿qué pretendías? O sea, yo entiendo que creciste en esta familia, ¿no? Eres increíble, te dieron toda la libertad, pero la vida no es a la carta. Sí. O sea, en algún momento tienes que aprender a tolerar la frustración, porque no todo puede ser como te lo imaginas, o no todo puede ser como te gustaría. Entonces, ¿qué sucede en una Si no familia sobre, respetas las reglas, y no, o sea, sí, Germán, de nuestra generación a la generación de los que hoy tienen 18, hay 30% más de narcisistas.
¿Por qué crees? Por eso. ¿No? Germán, eres lo máximo. Germán, Germancito, Germán. La de mis de matemáticas está mal. Tú todo lo haces bien. Claro, si no te enseñan a ser autocrítico, estamos generando cada vez más narcisistas. Sí. Entonces, eso es sobreprotección. Y las heridas de infancia, Germán, tienen que ver con haber crecido en un hogar donde aprendiste que no eras suficientemente bueno, que no eras valioso, que no merecías ser feliz, que tenías que rescatar para ganarte el amor, y de ahí la codependencia, y de ahí a que, ¿no? A que haya personas que tienden a buscar a alguien altísimamente estresante para cuidar de él, y eso es el amor, como alguien que se casa con un alcohólico, ¿no? Con alguien que tiene trastornos de conducta alimentaria, con alguien que tiene un trastorno de personalidad y que es narcisista, ¿no? Con alguien que está totalmente metido en problemas económicos todo el tiempo. Si tú aprendiste en casa que te enseñaron a satisfacer, que el amor era satisfacer, pues es lógico que te emparentes, que busques una pareja a la cual hay que rescatar, Ujú. o una pareja a la cual hay que someterte. Entonces, y el último punto nada más de la salud en emocional, la salud en la familia tiene que ver con el conflicto, Germán. Si las otras tres están jodidonas, pero esta está bien, la familia se salva. La capacidad de aceptar el conflicto tal y como es. ¿Cuáles son los dos extremos? La violencia. Ujú. En esta familia sobre todo, pero a trancazos. Eso no es manejo sano del conflicto. Y la otra es la negación y los secretos. Una familia, Germán, es tan enferma como el tamaño de sus secretos. Entonces, las heridas tienen que ver con, o sea, con estos extremos que te ¿Y es el avergüenzan. secreto, o sea, te refieres a un secreto familiar por defender a otro familiar o un secreto propio? Es que ve, todos tenemos derecho a una vida secreta, Ajá. ¿ok? Pero hay familias en las cuales hay vergüenza con cierta información, ¿ok? Te voy a dar ejemplos. Una familia cuyo líder hizo muchísimo dinero, pero se decía que era profesor ¿no? Profesor de primaria e hizo una fortuna y, ¿no? No se sabe de dónde salió la fortuna, pero se alaba porque es una gran fortuna. Entonces el secreto tiene que ver con, pues, con corrupción, Ujú. ¿no? Tiene que ver con generacionalmente, te estoy dando un ejemplo de tantos, ¿no? Entonces, el secreto, lo que no se habla, es la vergüenza de dónde surgió el dinero ilícito. ¿Y qué crees que sucede? ¿Por qué se repiten las historias aunque no se hablan? ¿Por qué? Porque hay una lealtad inconsciente al clan. Ujú. El 80% de lo que estamos comunicando tú y yo no tiene que ver con lo que estamos diciendo. Tiene que ver con lo que estamos sintiendo y con lo que estamos transmitiendo de manera no verbal. Sí. Únicamente el 20% tiene que ver con las palabras. Entonces, cuando hay un secreto, hay lealtad al secreto. Entonces, por eso hay embarazos no deseados que se repiten o suicidios que se repiten porque hay alguien que se inmola en el sistema familiar, que ya no puede más, que carga todo y cada X generación se Sí, suicida. y luego hay unos de novela, ¿no? O sea, el típico de que pues se embarazó la hija y entonces para que no se sepa, se van de viaje y resultó que es hijo de la mamá y es el secreto familiar, como dices, es de novela, ¿no? O sea, claro, por supuesto, es de novela, pero pero claro, es de novela. Pero si te fijas los secretos, atrás de un secreto familiar hay vergüenza. Sí. Y cuando hay vergüenza, aprende quien vive en una familia llena de secretos que no puede ser honesto, porque si eres honesto no vales. Ujú. Entonces, el manejo del conflicto o sea, es poder hablar de todo lo que está pasando con un límite en la forma, pero no en el fondo. El que tú estés enojado, tienes todo el derecho a estar enojado, pero yo te limito la forma en la que expresas el enojo. El que Ujú. estés enojado no te da derecho a golpearme, ni a insultarme, ni a maltratarme, pero nunca en el fondo. Dado, muchísimas gracias. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar? Claro que sí.
Me llamo José Luis Canales, pero me dicen Dado Canales. Entonces, @Dado Canales, y ahí estoy. Buenísimo. Y fíjate, algo bien importante, nunca dejo de contestar un solo mensaje. Padrísimo. Pues te agradezco muchísimo, Dado. Yo creo que es una plática sumamente interesante que nos ayuda absolutamente a todas las personas, porque a menor o mayor grado, pues todos hemos tenido alguna pequeña o gran herida, ¿no? Y creo que pues el platicar estos temas y abrirlos, pues nutre mucho a la gente y te agradezco por compartir tu sabiduría, mi querido Dado. Mira, compadre, no sé si sabiduría, pero sí mi experiencia. Germán, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y me va a encantar volver a estar contigo si me vuelves a invitar. Con muchísimo gusto. Gracias, Muchas gracias. compadre.